Muy buenos días para todos, 5:30 de la mañana en punto. Hoy es miércoles 3 de septiembre de 2025. Los saludamos con esta imagen que nos llega desde uno de los sectores más populares en Barranquilla, con la gente juiciosa y madrugadora. Oiga, sí, miren, que diera uno por poder estar a esta hora con ese clima en Barranquilla haciendo ejercicio. Lo que ustedes ven ahí es el malecón del barrio Rebolo, en el suroccidente de la ciudad. Es un parque lineal que tendrá más de 30.000 metros cuadrados para el esparcimiento de las familias. Gracias a todos ustedes por madrugar y conectarse con nosotros en esta jornada de Noticias RCN. Aquí está listo todo un equipo periodístico para llevarles a ustedes las mejores noticias, y tenemos también información positiva que nos llega justamente desde Barranquilla, donde ya fue activado el plan BRE. ISA es una estrategia conjunta entre autoridades y sector privado para garantizar la seguridad y la sana convivencia durante los últimos 4 meses del año. Es un plan, Mari, que contempla acciones preventivas, disuasivas y operativas en fechas clave, como el partido de la Selección Colombia, el Día del Amor y la Amistad, que ya se viene para que ajusten su regalo, Halloween y también las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, porque desde septiembre, Mari. Se siente que llega diciembre. Mire, lo que viene ahora son puros meses para celebrar. Es un esfuerzo de articulación entre las diferentes autoridades y el sector bancario y comercial, que busca generar acciones de tipo preventivo, disuasivo y operativo, tendiente a reducir los diferentes problemas de criminalidad que se nos presentan. Y a primera hora le ponemos el ojo a 2 noticias muy importantes. La primera, televidentes, es el testimonio de esos militares secuestrados durante 4 días en el Guaviare. Sus voces ya empiezan a escucharse y revelan detalles estremecedores de las horas de terror que vivieron. Miren, ellos están hablando de amenazas constantes, de los ataques en la noche y además condiciones inhumanas que tuvieron que enfrentar, incluso sin acceso a agua. ¿Qué más ocurrió durante esos días de cautiverio? Aquí en Noticias RCN, a primera hora, les tendremos detalles con la voz de los protagonistas. En minutos ampliamos estas historias. Y la segunda noticia tiene que ver con nuestra selección Colombia. Mañana todos esperamos que se cumpla ese sueño de la clasificación de nuestra Sele al Mundial 2026. El técnico Néstor Lorenzo va a realizar hoy su último entrenamiento para el partido de mañana ante Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, una ciudad que ya se está preparando. A propósito del rival de Colombia, la selección boliviana llegó anoche a la ciudad de Barranquilla y esta tarde realizará su único entrenamiento en la capital de Atlántico. Miércoles también de información económica en el diario La República. Hoy, cuando uno dice, ay, le voy a explicar con plastilina para que entienda, pues hoy en La República están explicando a punta de legos cómo se va a vivir esta reforma tributaria, cuáles serían las implicaciones para usted, para mí, para cualquier ciudadano. Y les recomiendo, como todos los miércoles, en la última página, en la 30, la columna de mi querida María Aristizábal en Política para Millennials, hoy, que se llama Un Estado Voraz. Y le voy a citar esta frase, Mari, de hecho usted la resaltó, que dice: no se trata solo de cuánto recaudar, sino de poner un límite a un Estado derrochón. A propósito también de la reforma tributaria. Fuerte, pero muy buena esta columna de hoy. Cinco de la mañana, 34 minutos. Vamos a arrancar las noticias con un panorama de lo que pasa en el mundo y con las fuertes declaraciones por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, después de su llegada a México. Rubio afirmó que el presidente Donald Trump ha sido muy claro en usar todo el potencial y el poder de Estados Unidos en contra de los carteles de las drogas, cumpliendo su promesa de erradicarlo. Al tiempo, se conocieron las imágenes también reveladas por el Departamento de Estado en las que estos buques que ha desplegado Estados Unidos atacó una lancha rápida con un cargamento de droga.
Durante su llegada a México, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Estados Unidos seguirá utilizando todo su poder para erradicar a los carteles de droga, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revelara el día de ayer que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un operativo contra una embarcación cargada de drogas en el sur del Caribe, procedente de Venezuela. El presidente ha sido muy claro en que va a utilizar todo el potencial, todo el poder de Estados Unidos para enfrentar y erradicar estos carteles de la droga sin importar desde dónde operen. Por su parte, Venezuela acusó a Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video sobre el ataque. Y en horas de la tarde llegó a México para una visita de trabajo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, precisamente a quien recibió el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por integrantes de su gabinete de seguridad y el secretario de Relaciones Exteriores, recibirán al secretario Rubio en el Palacio Nacional para tratar temas de seguridad bilateral, lucha contra los carteles de la droga y los flujos migratorios. El próximo destino de Rubio será Ecuador. Y una explosión de bomba mató al menos a 11 personas en una manifestación pública en la ciudad de Quetta. Esto es en el suroeste de Pakistán. Lo que dicen las autoridades es que esta manifestación la realizaron para conmemorar el aniversario de la muerte de un líder nacionalista y también primer ministro provincial. Según los informes, la bomba explotó en un área de estacionamiento cuando la gente salía de la manifestación. La policía investiga si la explosión podría ser un atentado suicida. Y en China se llevó a cabo la conmemoración del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, con un imponente desfile militar, hay que decirlo, que encabezó Xi Jinping en compañía del presidente ruso Vladimir Putin, también del líder norcoreano Kim Jong-un, que asistió invitado por este país. Bueno, el mandatario chino proclamó que la revitalización nacional es imparable, mientras que Donald Trump reaccionó desde Washington acusando a los tres líderes de conspirar contra Estados Unidos y recordando el sacrificio de los soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. En Gaza los ataques no cesan. Cientos de palestinos temen ser desplazados y lloran además a sus seres queridos. En las últimas horas se presentó una nueva escalada en zonas densamente pobladas al noroeste del territorio palestino. Esto ha dejado más de 20 personas muertas, entre ellas se cuentan niños. Un ataque que destruyó por completo varias casas, refugios y centros médicos. Y después de revisar lo que está pasando en el mundo, vamos a llegar a nuestro país, vamos a ir a cada una de las regiones de Colombia con nuestros corresponsales que están allí escuchando a la comunidad, están al lado de las familias, con esas cosas que tienen que ser contadas y que se deben convertir en noticia. Tenemos hasta ahora la señal desde Medellín con nuestra compañera Sara Agudelo, y en Barranquilla, ya con la gente atrás haciendo deporte, está nuestro compañero Jairo Cabrera. En Bucaramanga saludamos a Cristian Díaz, a Ivonne Salamanca en Cartagena y Larry Escobar. Los buenos días en Cali, que sigue muy oscuro todavía. Miren, vamos a arrancar con las noticias de Antioquia. Les vamos a hablar de todo lo que ha pasado alrededor de ese caso que venimos registrando desde el fin de semana de 2 ciudadanos extranjeros que fueron capturados por abuso sexual de 2 menores, acusados de abuso sexual de 2 menores. El giro de este caso, Mari, del que se está quejando la gente en Medellín, es porque estos 2 hombres quedaron en libertad. Sara, explíquenos por qué. Buenos días. Isabela, televidentes, buenos días. Miren, de no creer, estos 2 ciudadanos, uno colombiano y otro colombo extranjero, quedaron en libertad porque según un juez de garantías no habría flagrancia en el momento de la captura. Recordemos que este caso ocurrió el pasado domingo y fueron ellos mismos, los 2 adultos, quienes alertaron a las autoridades porque al parecer estas menores de 14 y 17 años habrían hurtado algunas de sus pertenencias. Lo que dijeron las menores es que los adultos habían abusado de ellas. Los ciudadanos extranjeros denunciaron a las menores de 14 y 17 años por hurto.
Sin embargo, los adultos prometieron pagos de 500.000 pesos a las 2 adolescentes para sostener encuentros sexuales. Las niñas denunciaron que fueron abusadas. En las últimas horas, los estadounidenses quedaron en libertad. Estos tipos son un peligro para la sociedad, son un peligro para nuestros niños y nuestras niñas. Según la investigación, los ciudadanos norteamericanos quedaron en libertad por una supuesta falta de flagrancia. Yo soy respetuoso de la justicia, pero tengo que ser coherente con esta lucha que estamos dando en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este año ya son 8 los extranjeros capturados en Medellín por delitos sexuales. 5:40 de la mañana, seguimos con Barranquilla, donde hay mucha expectativa y ansiedad, pero la ansiedad la tenemos todos los colombianos, Ay, sí. que es ese cuto, ese sustico que da antes de los partidos de la Selección Colombia. Pero eso sí, la ciudad está esperando tener cifras históricas económicamente. Oiga, Isa, lo que pasa es que además el partido de mañana es definitivo. Si ganamos, tenemos ese pase directo al Mundial del próximo año. Entonces, me imagino la fiesta, porque yo le apuesto a que vamos a ganar. Nadie se quiere perder estar allí en el Metropolitano. Algunos nos va a tocar a través de las pantallas de nuestra tele, pero bueno, preguntémosle al que seguramente sí va a estar allá, don Jairo Cabrera. Jairo, los planes logísticos de seguridad que hay alrededor de este partido de mañana. Mari, Isa, muy buenos días, pero las invito a que sigan todos los pormenores del partido a través de Noticias RCN y de la aplicación de RCN para que estén actualizados. Les cuento que la policía, las autoridades han establecido operativos en el aeropuerto, en sitios de concentración masiva a los alrededores del Metropolitano para garantizar la seguridad, porque se estima que haya un número de visitantes récord en la historia de la ciudad, lo que le representaría un aumento del 40% en las ventas, tanto a hoteleros como a comerciantes. El último sorbo de las eliminatorias al Mundial 2026 le significará a Barranquilla un impulso económico que superará los juegos anteriores. Nadie quiere perderse la clasificación de la Selección Colombia. Bueno, afortunadamente tenemos una ocupación muy alta para este partido que no se veía en los partidos anteriores. Y hay que aprovechar esta oportunidad para mostrar lo que sigue mostrando Barranquilla a nivel del mundo. Barranquilla tiene más de 250 hoteles. El atractivo plato futbolero se complementa con una amplia oferta gastronómica y comercial. Un movimiento importante en la economía, tanto formal como informal. La hotelería entra con mayor dinamismo, por supuesto el comercio también. Sectores como bares y restaurantes esperan aumentar en un 40% las ventas, aprovechando la fiebre tricolor. Y precisamente para el partido de la Selección Colombia, no solamente a los visitantes, sino también a los locales, las autoridades están recomendando protegerse del intenso sol y de las altas temperaturas, porque por estos días las temperaturas entre 12 del mediodía y 4 de la tarde han superado los 32 grados. La recomendación principal es estar muy hidratado. Mantener viviendas ventiladas, ventanas cerradas para evitar que ingrese el calor. Beber bastante agua fresca y vestirse con ropa ligera. Evitemos realizar actividades físicas durante las horas más soleadas y calurosas del día. En lo posible, utilicemos gafas de sol con un buen lente UV. 5 de la mañana, 43 minutos, nos vamos a ir ahora con las noticias de Santander. Hay muchísima preocupación por la alta ocupación que hay en el Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, que está atendiendo, por supuesto, a pacientes con enfermedades o trastornos mentales. Isa. Pues Mari, en lo que va de este año ya han registrado más de 37.000 visitas y atenciones por parte de los especialistas a la comunidad. Ha tocado así, saliendo también. Cristian, ¿cómo van a solucionar esto? Por supuesto, son enfermedades de alto cuidado, de alto impacto, a las que hay que prestarles atención. Así es, Mari, Satélite, buenos días. Pues es la preocupación de los especialistas del Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, porque a los frecuentes casos de trastornos de salud mental como ansiedad, depresión, trastorno de bipolaridad, esquizofrenia, se suman ahora problemáticas de farmacodependencia, que son las que tienen colapsado prácticamente el sistema de hospitalización y urgencia, con más del 94% de ocupación. Reiteradas consultas por parte de usuarios entre los 14 y 49 años, según los especialistas del
este centro médico que padecen de trastornos con farmacodependencias, sustancias psicoactivas. También pues hacen un llamado para que las familias hagan una concientización a los menores para evitar el uso de sustancias psicoactivas. Bueno, el llamado que hacemos es que ahorita en este momento estamos presentando una ocupación bastante alta dentro de nuestras instalaciones. Tenemos varias patologías que están siendo nuestras más frecuentes visitas de nuestros pacientes. Tenemos a corte de junio más de 37.000 atenciones realizadas en nuestra institución. Que este también sea un llamado a las autoridades, porque los trastornos mentales también necesitan ser tratados con las mismas, pues con la misma importancia que le damos a las otras enfermedades. Y cuando hablamos de crisis de salud, que lo hacemos aquí todo el tiempo, pues también nos toca alzar la voz por ellos. Además que Isa, los trastornos mentales o las enfermedades mentales desencadenan otro tipo de cosas, entonces hay que frenarlas, atenderlas y prestarles atención a tiempo. De acuerdo. 5:45 y en agosto se quedaron unas cifras de homicidio muy preocupantes y también de inseguridad en Cartagena. Miren, frente a este panorama, pues las autoridades lo que decidieron hacer fue un consejo de seguridad para revisar estrategias y para extremar medidas en este tema, de cara además a las fiestas que vienen y a la temporada de fin de año. Y bueno, usted nos tiene más información, adelante. Hola, buenos días. Pues mire, la Policía Metropolitana de Cartagena adelanta un plan especial para hacerle frente a esa situación de seguridad de la ciudad. Ha sido denominado el Plan Horus y será precisamente este plan el que por orden del alcalde se ha fortalecido, no solamente para los operativos, también para las labores de inteligencia, porque pasa algo especial y es que de acuerdo a lo que han detectado las autoridades, la mayoría de los casos, por ejemplo, de homicidios y de sicariatos que se han registrado en la ciudad, se han registrado en el marco de algo que sería como ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales que tienen no solo presencia en Cartagena, también en los departamentos de Atlántico y Magdalena. Vamos a seguir trabajando articulados con los líderes comunitarios, con los presidentes de junta, porque requerimos mayor información. La línea 123 absolutamente disponible, así como la denuncia que pueden presentar en cualquier de los 29 CAIs en la ciudad de Cartagena. 5:47, ahora noticias del Pacífico colombiano. Les vamos a traer una información positiva. Cerca de 3.000 habitantes de Tumaco se beneficiaron con una jornada de servicios médicos y de ayudas humanitarias. Mari, son 4 días en los que niños, adultos mayores, madres gestantes y cualquier otro integrante de la comunidad pudo participar y pudo beneficiarse. Larry, buenos días. Isabela, Maritza, mire, es muy importante que contemos estas noticias, buenas noticias, que se deben resaltar por parte de la fuerza pública que llegó hasta la vereda de Imbilí, esto en zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Mire, son más de 12.000 personas las que se vieron beneficiadas con estas actividades. Llegaron hasta ahí la Fuerza Naval del Pacífico con la policía y la Fuerza Aeroespacial. Llegaron y entregaron estos implementos de aseo y además kit humanitarios. Se fueron 5 toneladas de estos implementos entregados a la comunidad, que por supuesto se vio beneficiada durante 4 días. Durante los 4 días los beneficiarios accedieron a atención médica especializada en pediatría, odontología, ginecología, fisioterapia, psicología y otras especialidades. Se trasladaron 70 voluntarios entre médicos y especialistas, junto a 150 militares para beneficiar a la comunidad. Las dificultades económicas y de acceso no permiten que la comunidad pueda acceder con facilidad a la atención y medicamentos que recibieron durante la jornada. Que así mitigamos muchas necesidades en el territorio, ya que muchas familias no poseen el músculo económico para llegar hasta Tumaco y poseer el servicio. La jornada de bienestar también contó con el apoyo de la alcaldía de Tumaco y otras entidades del departamento de Nariño. Y miren, vamos a hablar ahora de la recién radicada reforma tributaria por parte del Gobierno Nacional, que está generando mucha preocupación en varios sectores, sobre todo sectores productivos y empresariales. Es que nos toca justamente, Mari, consultar con los empresarios, que son un músculo financiero tan importante para este país, que aseguran que aumentar ese impuesto de renta al 50 o 60% puede terminar ahogando varios sectores económicos. Miren,
Por los lados del Congreso no son menos las críticas a esta reforma. Incluso se hacen cuentas y muchos dicen que no la van a apoyar. Realmente hoy esperamos es que los congresistas, las 4 comisiones, logremos acordar, reducir el monto del presupuesto y que la discusión de la reforma tributaria salga del debate. Eso en este momento no se puede dar por responsabilidad con el país. Al presidente Petro se le ocurrió irse contra la clase media de nuestro país, contra esa clase media que lo único que está pidiendo son garantías, que los dejen trabajar, que los dejen vivir tranquilos. La ambición de buscar 26 billones golpeando el bolsillo de los colombianos y de las empresas. Una reforma tributaria que ahuyenta la inversión, que ataca a todas las clases sociales de nuestro país. La retención en la fuente sube para los asalariados. Esto es una medida equivocada, probadamente equivocada. Estrangula a los pocos que logran tener un empleo formal con un ingreso relativamente alto. Ningún gobierno se había atrevido a tanto en materia tributaria. Esta reforma desproporcionada, inconveniente y confiscatoria. El país no aguanta medio impuesto más. Todos los aumentos de IVA en productos que hoy no tienen la tarifa del 19% es una afectación al bolsillo de los colombianos. Bueno, es un tema que vamos a profundizar a lo largo de esta emisión. Por lo pronto hablemos de esta buena noticia para Bogotá. Se demoraron un mes viajando esos 6 vagones que hacen parte del primer metro de Bogotá. Salieron desde China y ahora lo que nos queda esperar, véanlos, ahí los tienen tan bonitos en pantalla, es que inicien ese recorrido desde Cartagena hasta la capital, donde van a comenzar sus pruebas técnicas. Miren, una vez lleguen a Bogotá, los vagones serán acoplados en el patio taller en la localidad de Bosa y después se van a realizar pruebas estáticas y dinámicas en por lo menos 900 metros de vía de prueba. En el mes de noviembre, ustedes van a ver este tren que está atrás nuestro, rodando por el patio taller, haciendo pruebas, arrancando sus pruebas. En mayo del año entrante van a verlo, este mismo tren, haciendo pruebas en casi 6 kilómetros de viaducto, hasta la estación 4. Y son parte de los hitos que necesitamos cumplir para poder garantizar que entregamos el metro a tiempo. Entonces, vamos bien y estamos muy contentos de este hito importantísimo. Estamos muy contentos en todo el país porque sí, esto llega a Bogotá, pero esto va a beneficiar a todos los colombianos. Además, sabe que Isa, me pareció un gesto muy lindo, varios metros en el mundo, o sea, el metro de Medellín, el metro de Ecuador, otros metros en Latinoamérica, le dieron la bienvenida al metro de Bogotá. Sí, vi el del metro de Medellín, bueno, qué belleza. Miren, vamos ahora con otras buenas noticias. Más de 1000 hogares rurales en Cauca, en Valle del Cauca, en Magdalena, en Cesar y en Antioquia muy pronto van a tener energía eléctrica continua y segura. Y todo gracias a un proyecto Mari de energía solar que lidera el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, el IPSE. Miren, estamos cambiando la forma de vivir de todas estas personas que anteriormente no veían la luz. En estos términos, el director del IPSE, Dani Ramírez, anunció un ambicioso proyecto para llevarle energía solar a más de 1000 hogares indígenas y campesinos en Colombia. Tienen energía solar que permite energía a las 24 horas para todas las familias, limitando el uso de leña para cocción y también de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. La iniciativa tuvo una inversión superior a los 40.000 millones de pesos y busca impulsar la transición energética. Pueden ahora refrigerar sus alimentos, tener procesos productivos y de esta manera cerrar las brechas de pobreza energética que hay en todas las zonas no interconectadas de nuestro país. Además de recibir los equipos, las familias beneficiadas están siendo capacitadas sobre el uso eficiente de la energía. 5:53, le damos la bienvenida al padre Walter Zapata y a sus momentos de fe. Con los buenos días a todos nuestros queridos televidentes del canal RCN, hoy recordando a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Por la grandeza de su obra se ganó este calificativo de Magno. Gregorio el Grande, nacido en Roma en el año 540, estableció que los bienes de la Iglesia fueran utilizados para su propia subsistencia y para la evangelización del mundo. Reformó la misa y la hizo más simple. Promovió el canto litúrgico, el cual tomó el nombre de canto gregoriano,
ecuatoriano. Escribió más de 800 cartas como el comentario moral al libro de Job, en el que afirma que el ideario moral consiste en la integración armoniosa entre palabra y acción, pensamiento y esfuerzo, oración y dedicación a los propios deberes. Insiste en el deber del pastor de reconocer a diario su propia miseria y profundiza en la virtud de la humildad. Se definía como siervo de los siervos de Dios. Murió en el año 604 y se fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Este es el Papa Gregorio el Grande. Y hoy el Santo Padre León XIV hace un llamado a todos los políticos católicos a actuar con valentía, a no dejarse arrastrar por doctrinas llamativas y extrañas, defender siempre la fe y los principios de la Iglesia, de su Iglesia. Pero para esto deben educar su fe, porque si no conocen la fe, ¿qué van a defender? Eso no es ir a misa y comulgar, no. Si no son políticos creyentes, si no son católicos, ni porque el sacerdote pase dando comunión deben comulgar, porque se puede caer en una profanación de la Eucaristía. Que el Señor los bendiga y los guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre Walter, muchísimas gracias. Se le quiere con el corazón. Avanza nuestra primera emisión. Aquí están los titulares de las principales noticias del día. Con la nómina completa, a esta hora descansa aquí en Barranquilla la Selección Colombia de cara a su compromiso frente a la Selección de Bolivia. Daniel Muñoz, jugador del Crystal Palace y quien será baja para el primer partido, fue el último en unirse a la concentración. Mañana desde las 4:30, Colombia, Bolivia, aquí por Fútbol RCN. La selección boliviana ya llegó a Barranquilla para preparar su duelo ante la selección colombiana. Hoy tendrá su único entrenamiento en el Estadio Metropolitano, en donde tendrán que asegurar al menos un punto para llegar con vida a la última fecha del certamen. Impulso económico en Barranquilla. El partido de la Selección Colombia por las eliminatorias al Mundial del 2026 genera una ocupación hotelera récord. Se espera que hoteleros y comerciantes aumenten sus ventas hasta un 40%. Realmente no podíamos hacer nada. Estábamos totalmente rodeados. No podíamos ni tratar de salir a buscar un sitio seguro o algo. Simplemente rezamos. Los 33 militares secuestrados en Guaviare revelan detalles de su angustioso cautiverio, noches de disparos, amenazas con drones, explosivos y privación incluso del agua. Su testimonio evidencia trato inhumano y violación a los derechos humanos. Tras los constantes ataques contra la fuerza pública, la Gobernación de Antioquia reitera el llamado al Gobierno Nacional para solicitar asistencia militar. Requieren apoyo para controlar la racha violenta que enfrenta el departamento. Sigue la búsqueda de Yelén Sofía, la menor desaparecida hace 24 días en Bogotá. Las autoridades inspeccionaron el río Tunjuelito con drones, lanchas y equipos especializados, mientras su familia espera noticias. Polémica en Medellín por decisión de un juez que dejó en libertad a 2 capturados por abuso sexual de menores. Alcalde asegura que estos hombres son un peligro para los niños y deberían estar tras las rejas. El sueño de un niño hecho realidad. Juan Sebastián, quien vivió en carne propia el síndrome de Hirschsprung, logró traer a Colombia las cirugías que hoy dan esperanza y nuevas oportunidades a decenas de pequeños. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró con firmeza que Donald Trump cumplirá su promesa de erradicar con todo el poder de Estados Unidos los cárteles de droga. Esto tras el operativo en el Caribe, donde murieron 11 traficantes. Carlos Vives y Goyo demostraron que la cumbia colombiana se puede unir al blues estadounidense con una presentación impecable junto al pianista Arthur Hylon en el famoso show de Jimmy Fallon. Los detalles en la información del entretenimiento. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana.
Falta menos de un minuto para las 6 de la mañana. Todos ustedes los que están conectados con nosotros desde muy temprano, a las 5:30, muchísimas gracias por seguir ahí con este equipo periodístico, técnico preparado para ustedes. Y bienvenidos también a todos aquellos que hasta ahora se están despertando, que prenden su televisor y que ponen las mejores noticias. Miren, a primera hora vamos a estar muy atentos a un hecho que no debería seguir ocurriendo en nuestro país, pero que mientras pase vamos a tener nuestra voz en alto para rechazarla, y es el secuestro. Se presentó un nuevo hecho en las últimas horas. Esto fue en Miranda, en el departamento del Cauca. Isa, aquí la víctima es un menor de 17 años. Es un niño, Mari, el hijo del gerente de la industria licorera del Cauca. Al momento del plagio, este joven se transportaba en una motocicleta en zona rural. Interceptan 2 hombres armados y se los llevan en una camioneta. Seguiremos pendientes de esta información y difundiendo, por supuesto, esta fotografía. Hablar de esos 33 militares que fueron secuestrados en Guaviare y que finalmente rompieron el silencio y contaron la angustiosa experiencia que vivieron. Relataron cómo pasaron horas de zozobra bajo la amenaza de drones con explosivos, noches enteras marcadas, Isa, por disparos, ataques contra la fuerza pública. Los dejaron incluso sin agua. Qué doloroso. Sí, Mari, es que denunciaron el trato inhumano que recibieron. Como dice usted, les niegan el agua para beber, no sabían cómo levantarse, no sé, para ir al baño, para tener un momento solos, nunca, estuvieron vigilados todo el tiempo. Son testimonios que nos revelan brutalidad y las graves violaciones de derechos humanos en manos de quienes los mantuvieron en cautiverio. Vamos a ver este informe con todos los testimonios que obtuvo en primicia nuestra compañera Stephanie Bates. Después de varios días privados de su libertad por parte de la Guardia Campesina en el Guaviare, algunos de los 33 militares rompen su silencio y nos cuentan cómo fueron tratados durante el secuestro. Una vez que yo veo que se me acercan aproximadamente 500 personas, ¿a usted? A mí no más, trato de contenerlo con paciencia, con diálogo, y siempre respetando sus derechos humanos. Nos gritaban fuera, fuera. No queremos que estén en nuestra zona. Queremos que salgan de una manera inmediata. Pero asimismo estaba retenido, estaba secuestrado por este grupo de personas. ¿Cómo fueron esas primeras 8 horas de estar solo, rodeado de toda esta guardia campesina recibiendo estos tratos, estos maltratos? Me sentía acorralado, me sentía ultrajado, me sentía sofocado, ¿sí? Angustiado. ¿Qué pasa con su arma? ¿En algún momento trataron de quitársela? ¿Qué pasaba? Y más de uno de ellos trató de jalarme el chaleco multipropósito, en el cual no permití. Pero sí trataron de quitarle el arma entonces. Así es. Después de varias horas, la Guardia Campesina secuestró al resto de los militares que llegaron a la zona. Y ahí comenzaron otros peligros. Había inclusive un tema de un sobrevuelo de unos drones. ¿Qué pasó ahí? El temor creció entre nosotros. ¿Usted vio los drones? Escuchamos y vimos las aeronaves no tripuladas. ¿Qué hacen en ese momento cuando ya están en una zona, ven que están sobrevolando drones y que le pueden lanzar en cualquier momento un artefacto explosivo, una granada? Realmente no podíamos hacer nada. Estábamos totalmente rodeados. No podíamos ni tratar de salir a buscar un sitio seguro o algo. Simplemente rezamos. Al caer la noche, la sensación de peligro no cesaba. Cada noche tenía su angustia. La primera noche, porque ya habíamos tenido combates, sabíamos de la presencia del enemigo en este lugar. Y ya teníamos un problema más, que era la Guardia Campesina junto con los civiles. Ya era otra intriga para nosotros, otra zozobra. ¿Pero en algún momento escucharon explosivos, disparos? Sí, efectivamente, se escuchaban explosiones y disparos. Estos disparos iban dirigidos hacia, de pronto, aeronaves que la Fuerza Aeroespacial, por motivos de monitoreo a la misma tropa que se encontraba en ese lugar, realizaba esas rondas. Después de largas horas sin dormir y sin saber qué podría pasar, los días se volvieron también eternos debido a la falta de alimentación, la escasez de agua y las pésimas condiciones del lugar. Nunca obtuvimos una atención
por parte de esta protección civil referente a alimentos o necesidades básicas. ¿Y estas personas en algún momento sí cocinaban al frente? Porque sabemos que son 700 personas e inclusive se ven en las imágenes fuego como de fogatas. ¿Ellos cocinaban ahí? Así es, todos los días cocinaban, tenían sus necesidades básicas y en ningún momento nos brindaron un alimento. Tras no proporcionarles comida, también impedían que pudieran acceder a algo tan básico como el líquido vital. Desafortunadamente, el sitio donde nos encontramos no había agua. Gracias a Dios, al tercer día, Dios es grande y llovió. Con esa lluvia pudimos solventarnos esos 2 días sin agua, 48 horas, de las cuales se sentaban en el potrero y podíamos recolectar con nuestras cantimploras el agua necesaria para solventarnos a cada uno de nuestros hombres. ¿Esa fue entonces la única salvación que ustedes tuvieron, el agua lluvia? Duró pocas horas porque desafortunadamente muchas personas se acercaron donde esa agua estaba y de manera grosera, por así decirlo, orinaron encima de ese agua, caminaban ensuciando el agua. No obstante, soltaron el ganado porque había ganado para que el agua se pusiera más turbia y no poderla recoger ya que se estaba juntando con el barro. Entonces, orinaron el agua, la pisaban y soltaron ganado para ensuciar el agua. Totalmente. Para que ustedes no pudieran tomar. Totalmente. El trato que los militares recibieron violó sus derechos básicos y a pesar de todo surgieron advertencias que dejaron en claro quién estaba detrás de esta situación. Le parte uno el corazón, Mari, tener que escucharlos, absolutamente inhumano. Primero, esa espera y esa incertidumbre todo el tiempo de que le caiga encima en cualquier momento una granada, cualquier artefacto explosivo que acabe con su vida. 3 días sin agua, los dejan sin comida, pero ni siquiera les dejan tomar agua. Les cae una lluvia como por milagro y ni siquiera si los dejan recolectar agua. Isa, los secuestran, los humillan y prácticamente los apartan como para que se vayan muriendo porque no les dan ni alimentación y ni siquiera agua. Muy doloroso lo que está pasando con nuestra fuerza pública, con este tipo de ataques, pero pues con otros ataques que hay en el país. Altos niveles de crueldad, Mari. Justamente nosotros ya llevamos varias semanas hablando de diferentes ataques y asesinatos de policías y soldados en el departamento de Antioquia específicamente. Violencia y hechos de orden público en diferentes municipios de ese departamento no les dan tregua, no los dejan estar tranquilos. Miren, y es por eso que nuevamente desde la gobernación y después del asesinato de otros 2 soldados en San Andrés de Cuerquia, pues las autoridades locales están haciendo un llamado, reiterando el llamado al gobierno nacional. Sara, usted nos tiene más información de eso, adelante. Maritza, mire, el pedido lo hace exactamente el secretario de Seguridad de Antioquia, precisamente desde la gobernación, haciéndole un llamado al gobierno nacional para que brinde asistencia militar aquí en el departamento. Dice que las capacidades que tiene la fuerza pública en Antioquia no son suficientes para poder acabar con esta racha violenta que enfrentamos por estos días. Reiteramos al gobierno nacional la solicitud que hace un par de meses hizo nuestro gobernador para que nos presten la asistencia militar. Antioquia necesita del Ministerio de Defensa con capacidades mayores a las que hay en territorio. Mire, Isa, con tantas noticias que nos están llegando en estos días, que nos preocupan, que nos angustian, que nos duelen, que nos hacen cuestionarnos si estamos volviendo a esas épocas oscuras de la historia, pues vale la pena detenernos y hacernos una pregunta en medio de la coyuntura. ¿Cómo se puede manejar lo que se siente en medio del conflicto para encontrar un equilibrio sano? Pues respetar la diferencia y fijarnos esa meta de progresar juntos, no olvidarnos de que somos un país, nos tiene que llevar de verdad a un mejor destino. Pero eso empieza desde las comunicaciones que yo tengo con respeto aquí, con mis compañeros de trabajo, con la gente que amo en mi casa, reconocer que somos distintos y no imponer nuestras ideologías. Esa es una clave para que podamos salir adelante, una reflexión que nos toca hacer a todos.
Una idea de un filósofo que se llama Baruch Spinoza, del siglo XVII, que decía que había ciertas emociones como el odio, la venganza, la tristeza, la envidia, el resentimiento, que eran emociones que a uno lo dañaban más que otra cosa, que lo apocaban, que lo desmejoraban. Y la nuestra historia ha sido dura, retadora y en muchos capítulos cíclica. Por años el país se ha movido en sentimientos que no lo ayudan. Comunicarnos más en escenarios virtuales y no en reales nos alejan. Estamos conversando menos y hay mucha algarabía, hay mucho griterío, mucho odio y mucha falta de conversación. Y yo creo que eso está afectando a todas las democracias del mundo. Pero detenerse, entendernos y comprobar que hay otras maneras de abordar nuestra realidad es una opción que tenemos en el corazón y la razón. El mejor negocio es colaborar, pero de eso no nos damos cuenta, porque estamos imbuidos, estamos enfrascados en unas emociones que nos separan, nos aíslan. La esperanza de aceptar las diferencias sin imponer ideologías y encontrarnos en puntos comunes es una fórmula ganadora. Lo que hay que hacer, a mi juicio, es atraer a la gente con una emoción que no sea radical. Y yo creo que es posible convencer hoy en día a la gente con otro tipo de emociones, con la emoción de la tranquilidad, del consenso, del entendimiento, de la colaboración. Para Mauricio García Villegas, autor del libro El país de las emociones tristes, corregir el rumbo no es solo una cuestión de cambios de gobierno, es un compromiso que involucra a todos los sectores, a todas las edades y a todas las esquinas. Siempre hay esperanza, por supuesto, también hay muchos riesgos. El futuro no está ni mucho menos asegurado, depende de nosotros. Pero necesitamos no uno, sino 2, 3, 4 o 5 gobiernos más tranquilos, más reposados, que hagan las reformas que se necesita hacer en este país y en donde cada gobierno construya sobre lo que ha construido el anterior. Afuera eso es lo que quieren con los discursos extremistas y populistas, dividirnos y llevarnos a los picos de emociones más fuertes. Pero Mari, si cada quien se preocupa por conscientemente regular sus estados emocionales, incluso con lo que ve afuera, es más difícil que les creamos. 6 de la mañana, 19 minutos. Autoridades en Cauca están confirmando el secuestro de un menor de 17 años en Miranda. Es el hijo del gerente de la industria licorera del Cauca. Miren, el menor se transportaba en una moto en zona rural cuando fue interceptado por hombres armados en una camioneta. La policía activó el plan Candado en coordinación con el ejército. Este acto atenta contra la paz y la tranquilidad de la familia y vulnera los valores de la convivencia de nuestra sociedad. Elevamos nuestras oraciones por la protección, la vida y la integridad de Samuel y pedimos a sus captores que lo liberen de manera inmediata. 6 de la mañana, 20 minutos. No terminamos de reponernos del caso de Valeria Afanador y tenemos que hablar de Ayelén Sofía Páez, que continúa sin rastro en Bogotá. Resulta que ella se desapareció y las autoridades han recorrido más de 30 kilómetros entre el río Tunjuelo y el río Bogotá en su incansable empeño por hallar indicios que permitan ubicar a esta niña. Son 24 días que se tienen sin ninguna pista. Jason, por supuesto, su familia debe estar en un momento de desesperación muy grande. ¿Qué saben ellos? ¿Qué es lo último que se conoció? Mire, buenos días. Justamente eso, la búsqueda en el río Tunjuelo se da por un video que está en poder de las autoridades en donde se le ve a la menor cerca a esa ronda del río allí en la localidad de Tunjuelito, muy cerca en el sur de Bogotá. Allí se adelantan estas búsquedas, sabemos que también hay circular amarilla de la Interpol para evitar de que la menor pueda ser sacada de alguna ciudad o incluso también de algún tipo de aeropuerto. Y lo que mencionamos es que continúan las investigaciones mientras su familia también la busca de manera desesperada, 24 días sin ella, 3 semanas ya sin que haga presencia en su vivienda. Ayelén Sofía, la menor de 16 años, cumple 24 días desaparecida. Ayer el Cuerpo Especial de la Policía de Rescate Ponalzar estuvo realizando un operativo de búsqueda en la ronda del río Tunjuelito. El motivo, un video de seguridad previo que captó a la menor deambulando por el sector. Sin embargo, después de horas no se logró la ubicación. Según líneas de la investigación, se tienen entrevistas con familiares, conocidos y amigos, que darían un parte de inconvenientes emocionales que habrían llevado a una evasión voluntaria de la menor.
Un hombre que se percató del cartel de su desaparición se comunicó con las autoridades y manifestó que compartió con ella en un establecimiento público el 10 de agosto hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, después Sofía quedó en el sitio. Las cámaras de seguridad la ubicaron en la avenida 1 de Mayo, pero se le perdió el rastro cerca al hospital de Kennedy. Pues aquí en Noticias RCN seguiremos atentos a la búsqueda de esta pequeña de Ayelén. 6 de la mañana, 22 minutos, y esta es una información que le interesa a muchos bogotanos. Pilas, porque por cuenta de las obras en la avenida El Rincón con Boyacá, que ya superan el 95% de avance, pues ya comenzó una suspensión temporal del servicio de agua en varias localidades. Y ojo, porque esos cortes se empiezan a realizar así. Suba 48 horas desde la medianoche de hoy miércoles. Engativá, Fontibón y zona industrial de Cota, 24 horas desde hoy. Y Kennedy, 24 horas mañana, jueves 4 de septiembre. ¿Por qué estamos haciendo esa suspensión? Tenemos un proyecto en la avenida Rincón, 2.35 kilómetros, y estamos solamente a 4 puntos de terminar ese proyecto y que sea entregado en el último trimestre de este año. Construimos tubería de agua potable 350 metros lineales, la sacamos de la calzada y la metimos sobre el espacio público para que se haga una mejor conservación y por supuesto un mejor mantenimiento. Bueno, 6 de la mañana, 23 minutos, es hora de hacer una pequeñita pausa para comerciales, pero ya volvemos con más. Viene la mesa ancha, vamos a hablar de la reforma tributaria, viene por supuesto otro bloque desde Barranquilla acompañando a las selecciones. Sí, espero que estén igual de emocionados con nosotros y que canten todo el día Hoy Respiro Fútbol, que yo ya la tengo pegada. Sí. Ya se levanta así, Hoy Respiro Fútbol. Ya volvemos. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros aquí a primera hora en Noticias RCN. Sigue la preocupación en Valle del Cauca y en varias regiones del país por cuenta del cierre de varios servicios de salud. Isa, ahora estamos reportando el cierre de una IPS que atiende a varias personas en ese departamento y que además de eso tiene 5 sedes. Se trata de Angiografía de Occidente en Cali. Recordemos que es una entidad que se encarga en gran parte de la atención a pacientes cardiovasculares que llegan desde la intervenida nueva EPS. Que es totalmente grave, esto ya es un deterioro más del sistema de salud que tenemos, atentando contra la vida de los pacientes. No se justifica esto y que no den una información como de prevención. Esto coge a la gente totalmente en una situación de desarme, no se justifica. Miren, definitivamente cada día es más crítica la situación por cuenta del sistema de salud de nuestro país. Vamos a analizar este tema. A esta hora saludamos a Carlos Valdivieso. Él es el expresidente del Colegio Médico de Antioquia. Doctor Valdivieso, los dineros que gira el gobierno nacional a través de la UPC, que es ese valor de atención por cada paciente, pues es insuficiente. Lo ha dicho la Corte Constitucional. ¿Qué se esperan en esas mesas de diálogo que tienen los sectores de salud con el ministro? Observamos que el gobierno nacional no ha conseguido resultados positivos. La mesa de concertación se va a extender hacia el viernes. Esperamos que haya unos resultados positivos en el aumento de la OPC para que las EPS puedan mejorar sus condiciones financieras. Los reclamos de la población aumentan. El índice de reclamos por cada 10.000 afiliados ha subido gravemente. Las tutelas están subiendo, por ejemplo en Antioquia, en Sabiasalud, las cifras han subido de 38 tutelas por cada 10.000 afiliados que teníamos en el 2021 a 201. No, doctor Valdivieso, el diagnóstico definitivamente nos tiene que generar mucha angustia y falta de medicamentos, escasez de citas, demoras en autorizaciones, pero pues lo más grave es que hay muchas vidas en riesgo. La situación de medicamentos continúa muy grave, hay desabastecimiento en diversas regiones del país. No hay oportunidad en las citas médicas para consultas de especialistas, hay negación a los pacientes en tecnologías importantes para la manutención de los servicios de salud. El panorama es muy grave y lo que esperamos es que existan medidas que puedan mejorar esta grave situación de salud a lo largo y ancho del país.
Al doctor Valdivieso, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN, 6 de la mañana, 35 minutos, cambiamos de tema. Hoy será el segundo día del 15º Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo. Temas como mujer migrante, igual que menores y jóvenes en movimiento, hacen parte de esta agenda académica, pero que sea nuestro enviado especial a Riohacha, don Bernardo Sanabria, quien nos traiga todos los detalles de esta cumbre. Bernie. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A partir de las 8 de la mañana comenzará esta segunda jornada, segundo día de este Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo. Tema fundamental, la participación de la mujer migrante y también de los niños jóvenes, la innovación. Las 44 delegaciones estarán ubicados en dos lados, aquí en la Biblioteca Héctor Salá y también en la sede de Confaguajira. Estuvo presente el presidente de la República en la instalación oficial, al igual que fue el primer acto oficial por parte de la ministra de Relaciones Exteriores colombiana. He sido una migrante que trabaja para y por los migrantes. Eso soy. En esa condición me hago presente frente a ustedes hoy. Realmente ser canciller de Colombia significa un reconocimiento a las y los migrantes. Hoy es miércoles y hablamos de salud mental de la manera más didáctica y divertida posible para que esto no se nos vuelva un tema tedioso. Hoy quiero hablar sobre esas cosas que son gratis, que son salud mental y que de pronto si tuviéramos un poquito más de conciencia, haciéndolas todos los días del bienestar que tienen en nosotros, pues nos ayudarían más. Salimos a la calle a preguntarle a la gente cuáles son esas cosas gratis que hacen para sentirse mejor y esto fue lo que nos dijeron. A mí me relaja caminar, ver la naturaleza, eso es gratis, escuchar los pájaros en sus cantos. Leer un libro me desestresa y pues es gratis, no necesito dinero. Salir en las mañanas a trotar, hacer ejercicio para sentirse uno bien todo el día. Me conseguí una mascota, un golden, el cual casi que me veo obligado al comienzo en salir todos los días, pero ya para mí eso se volvió algo rutinario y me siento feliz. Por medio de la oración, estar en paz con Dios y hacer deporte. Para mí el ejercicio es vital para sentirme bien y yo creo que adicional a eso compartir con mi familia y los seres queridos. Pues tienen toda la razón del mundo, pero hoy les tengo dos muy importantes y no sé si se acuerdan cuando en el colegio jugábamos ahorcadito para ir adivinando y tengo mi víctima del día para el juego ahorcadito que hubo. André, buenos días, venga para acá, bueno. Al paredón. Ay, Dios mío, al paredón, al tablero. Vamos a empezar con esta que es gratis, que nos ayuda a regular el cortisol, que es la hormona del estrés que tenemos, que nos ayuda a producir vitamina D y no es una pastilla, pero sí se la recetan a todo el mundo para que esté más tranquilo. A ver, empiece. 3 letras. 3 letras. Vamos con la A. Empecemos con la del abecedario. No, mija, con la básica, no. No, empecé muy mal, ¿cómo así? Espero que estén jugando en la casa también. ¿B? Mire, André, uno lo puede hacer por la mañana y lo puede hacer por la tarde. Un ratico así cortico, el cuerpo se empieza a desinflamar. Por allá Luz está levantando la mano. Luz, ¿ya sabe cuál es? Yo sé. ¿El sol? ¡Sí! ¡Muy bien! Y además era de 3 letras, de 3 letras. Sí, bueno, pues bien. yo les cuento que el sol nos ayuda a producir más serotonina, que es esa hormona que llamamos del bienestar. ¿Y sabe qué más, André? Por eso dicen que la gente en tierra caliente es tan feliz. Pero realmente porque la luz del sol también nos genera más dopamina. Y la dopamina es esa hormona de la energía, de la pachanga. Por eso en tierra caliente dicen que la gente es más feliz. Y que cuando los cielos están nublados, pues no. Pero aún así uno debería exponerse siquiera 20 minutos antes de las 11 de la mañana para que no le vaya a hacer daño. Esas horas son importantes. Esas horas son importantes. Sí, no se vaya a exponer al mediodía, pues. Bueno, aquí tenemos una de 6 letras. Resulta que cuando estamos haciendo esta terapia, que no necesita inyecciones, que no necesita ningún aparato, estamos haciendo regeneración muscular, regeneración celular y además estamos procesando las emociones del día y formando resiliencia emocional. Cuando usted hace esta terapia, el otro día puede tomar mejores decisiones y estar mucho más tranquilo. Yo diría como reflexionar, una cosa así, pero no me alcanzan las letras. Vámonos con la E. O sea, usted está con la E o 1, mija. Vamos con las vocales, siempre arrancamos por ahí. Ay, no, esa. No, miren, también, bueno, resulta que gracias a este proceso, a esta terapia, que es muy importante, por ejemplo, para los niños y que las mamás sufren mucho con eso, también es importante para los adultos. ¿Ya sabe qué es? Me dijo algo importante. ¿Qué? Dormir. ¡Sí! ¡Muy bien! Completamente Dormir. importante.
Es la mejor terapia, tomar el sol y dormir, y son gratis. Con ambas, ¿qué vamos a tener? Pues son necesarias para la salud mental, para que estemos más vitales, y regulan los neurotransmisores. El cortisol, por un lado, que es el que nos genera tanto estrés, Andre, que es la que no queremos elevar mucho, y por otro lado, la dopamina y la serotonina. La serotonina, que es la de la tranquilidad, la del bienestar, y la dopamina, que es la de listo, vamos a tener energía y vamos a enfrentar el día. Y así tenemos una vida con más calma y con menos estrés. Y a uno no le cobran nada por eso. ¿Qué hacemos? Tomar el sol y dormir. Y dormir bien, sí, señores. Nada de pantallas ni nada. Luz natural siempre. Y así terminamos este miércoles de salud mental. Muy bien. 5 para usted. Vea, carita feliz. Se cierra el telón de los deportes, pero se abre la mesa ancha para debatir, analizar, discutir los temas del día. Hoy le quiero dar la bienvenida a Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, así que ustedes ya se imaginarán, vamos a hablar de reforma tributaria. Juan Alberto, bienvenido. Hola Maritza, un gusto estar acá y como siempre queriendo aportar en la discusión de país y mirando una reforma tributaria que se ve muy dura para los colombianos. Vamos a hablar de eso. Julio, bienvenido. Maritza, ¿cómo estás? Juan Alberto, bienvenido. Bueno, Juan Alberto, hay argumentos de lado y lado. Ayer el presidente de la República hizo una defensa de esta reforma tributaria, lo hicieron también varios de sus ministros, pero usted que ha podido sentarse a verla con ese ojo crítico de economista, dígame, ¿cuáles son esos 3 puntos que más lo preocupan y que sí, según lo que usted opina y ha analizado, afectan a la clase media y a las clases vulnerables en nuestro país? Porque el presidente insiste en que esto es solamente para los 4.000 más ricos. Yo lo primero que diría es, no hay una reforma nunca para los 4.000 más ricos, eso no es cierto. Esta reforma tiene 3 temas para mí que son muy delicados. El primero es ponerle IVA a los combustibles, porque los combustibles hoy, estamos hablando de gasolina y ACPM, ya pagan una cantidad de impuestos y han pagado el IVA en la cadena, lo paga el importador o el productor, lo paga el mayorista y ahora le están diciendo al minorista. Eso es ponerle IVA al consumidor final. Y eso es subir el costo un 10% del combustible para el próximo año, perdón, un 10% para el próximo año y un 19% para el 2027. Eso nos pega a todos, claro, porque es que nos pega... Pero ayer el presidente decía que los que tenían carros eran los ricos de las camionetas 4x4. No, en Colombia las motos, hay 14 millones de motos, pero el transporte público, el transporte de alimentos, la carga, va a pagar esos impuestos. ¿Y qué van a hacer? No se lo van a comer ellos y van a decir, bueno, entonces yo pago más, sino lo que van a hacer es pasárselo al consumidor final. Todos los bienes que se transportan en el país van a recibir ese impacto y todos lo vamos a pagar. Para mí eso es lo más grave. Sí. Lo segundo, y así muy rápido, es que están atacando la inversión en el país. Porque cuando uno pone unos impuestos tan altos al sector financiero o a las utilidades, lo único que están diciendo es no produzcan en Colombia. ¿Quién va a llegar a comprar un seguro si le ponen el 50% de IVA de renta a ese sector? No lo van a traspasar a los consumidores, no nos vamos a asegurar. ¿Y quién va a invertir en Colombia si le toca pagar unos impuestos tan altos? Lo que vamos a hacer es perder competitividad contra el resto del mundo. Pero entonces ahí va otra vez el argumento del presidente. Es que esos son los empresarios que son los más ricos. Sí, es un argumento populista que le llega a ciertas audiencias, pero que es falaz. Maritza, ya el gobierno ha abandonado, porque es tan evidente la mentira y el engaño que dijo de cara al país, incluso no solamente en la campaña, nos acordamos lo de los 4.000 más ricos, pero hasta diciembre el presidente se paraba en plaza pública a decir solamente lo van a pagar los más ricos del país, solamente van a pagar más impuestos los más ricos del país. Ya no lo dicen así, ahora dicen, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda en su cuenta de Twitter dice, fíjese la redacción, la ley busca equidad, que solo los más beneficiados contribuyan en mayor medida. No es que solamente los ricos vayan a pagar más impuestos, lo que quiere decir esto es que solamente los colombianos de más ingresos o que los colombianos de más ingresos van a pagar más impuestos que los de menores, pero que todos van a pagar más impuestos. Y aquí hay una falacia hablando de, ahora que están de moda las falacias y las mentiras estadísticas del señor presidente, este es un ejemplo, Maritza, porque cuando usted dice, bueno, claro, si usted tiene una Toyota, una marca muy cara de vehículo que consume gasolina y que compra en su canasta familiar gran cantidad de gasolina, pues claro, va a pagar más impuestos que el señor que trabaja en una plataforma de delivery y que tanquea su moto. Pero no es lo mismo para un empresario pagar 20.000 pesos
más de gasolina que para el señor que trabaja en esa plataforma. Desproporcionadamente afecta más a la persona de bajos ingresos. Eso significa que ese impuesto, así sea menor que la persona rica, va a significar que le va a tener que reducir el tamaño de la porción de la carne a sus hijos o va a comprar menos proteínas en el mercado. Es decir, golpea más a las personas de bajos ingresos un incremento, así sea proporcionalmente menor que el de las personas de altos ingresos. Esa es la mentira que nos están contando, Maritza, y eso es lo que hay que explicar. Que los ciudadanos tengan que pagar más por tomarse una cerveza, que ahora es como si fuera un lujo de jeque de Dubái, ¿no? Sí. Solamente los jeques de Dubái se toman una cerveza, entonces los trabajadores no tienen derecho el viernes en la casa a tomarse una cerveza. Más o menos eso es lo que nos están contando, Marisa. Entonces, efectivamente, los ciudadanos de menores ingresos son los más golpeados por diferentes razones. No, y además, digamos, vámonos un poquito también a lo micro y a la realidad del país. ¿Dónde se consume cerveza? En los pueblos, es decir, las personas de los pueblos de estratos 1, 2 y 3. Bueno, Juan Alberto, yo quiero preguntar un tema que puede parecer muy técnico, pero que afecta a muchísimas personas y digamos que es el grueso también de la clase media en nuestro país. Y hay que recordar que, digamos, por debajo de esos grandes empresarios que hoy están tan estigmatizados, pues está esta clase media, pero que la golpea también muchísimo en el impuesto y en la declaración de renta. ¿Eso cómo queda para las personas que nos están viendo hoy? ¿O cómo quedaría si es que pasa esta reforma? Maritza, lo que pasa es que en Colombia nosotros los que somos asalariados, los que tenemos un salario, un contrato de trabajo formal, pagamos renta hasta el 39% y esos son ya ricos, los que pagan 39%. Les está subiendo al 41%. Dice, solo le subió a ellos. Y eso es una mentira, porque nos está subiendo a todos la proporción que estamos pagando de impuestos. En Colombia hay un problema muy grande. Solo el 5% de las personas naturales pagamos renta. Y a ese 5% nos están subiendo los impuestos. Y nos están subiendo los impuestos, además, de dos formas. Nos suben la retención en la fuente. Cuando a uno le pagan el salario, le dicen, le retengo esto que es parte del impuesto que va a pagar el próximo año. Nos suben las retenciones desde el principio. Entonces, nuestros ingresos al final se reducen. Un cálculo que estaba haciendo Lisandro Junco, que fue director de la DIAN, decía que por encima de 6 millones de pesos de salario les va a tocar pagar un 29% de renta. Eso es altísimo. Claro. Adicionalmente, con una cosa, cada día nos hacen pagar más impuestos porque nos dejan hacer menos deducciones. En los países desarrollados le dicen, si usted tiene unos gastos en su vida, pues dedúzcalos del impuesto. Ahora nos están diciendo que ni siquiera los dependientes es mi hijo o mi mamá, si ya no tiene cómo generar ingresos, que yo la mantengo, me dicen, no, ya no puede deducir esos costos. Sí. Entonces cada día me suben más el impuesto y me exprimen más y eso lleva también a la informalidad. Además, si le sumamos una reforma laboral que encarece los costos, lo único que estamos diciendo es cada vez va a haber menos empleo formal. Y mire, toquemos el último punto, Julio, que yo sé que también le interesa a usted mucho y es, digamos, sí, hay una carga tributaria muy pesada, enfocada hacia un sector productivo, hacia los empresarios, pero lo estábamos discutiendo aquí antes de ir al aire y eso lo que va a hacer es ahuyentar toda la inversión, la creación de nuevas empresas y eso al final se traduce en generación de empleo. Colombia quedaría como uno de los 5 países en el mundo con una, no sé cómo se dice eso, pero una carga impositiva para las empresas más pesada. Esto nace, Maritza, de un error filosófico, un error ideológico y es creer que la sociedad es una guerra entre ricos y pobres, porque así lo ven ellos, así lo ven los socialistas, ricos contra pobres, pero el mundo no funciona así. Los colombianos nos perjudicaríamos de que en Bogotá surgiera una startup y que tuviéramos el próximo Mark Zuckerberg en Suba o en Chapinero. Eso no implicaría un perjuicio para la sociedad colombiana, pero lo que nos dicen los socialistas es que sí, Maritza. Y por eso estas reformas tributarias están orientadas, digamos, con esa lógica. La lógica es golpear a los ricos, ¿no? Quitarles la plata de los bolsillos, que nunca lo van a lograr además, porque es que los ricos están a un jet privado, los multimillonarios están a un jet privado a distancia de irse a vivir a otra jurisdicción y no pagar ni 5%, ni 4%, ni 1%, nada, se van. Entonces, con esa doctrina lo que logran es espantar el capital, Maritza. Lo que necesita un país, cualquier sociedad, para crecer, para mejorar los estándares de vida, sobre todo las personas de menores ingresos, es capital. Pero si le decimos al capital, mire, aquí si usted viene, le vamos a quitar el 5% cada año, o el 30% de los dividendos, o en renta el 41%, pues ese capital nunca va a llegar y vamos a seguir siendo un país
secula seculorum, un país subdesarrollado, un país sin progreso y que no ofrece oportunidades, no a los ricos ya solucionaron su vida, Maritza, ya están en otro estado material, es sobre todo a las personas de menores ingresos donde no les vamos a generar oportunidades de desarrollo humano. Sí, y ricos también es un poquito de señalar, digamos, con una carga ideológica, con un prejuicio, pues personas que al final están generando empleo y empleo formal, ¿no?, en nuestro país. Sí, Maritza, yo iba a decir una cosa que estoy de acuerdo con Julio. Es que hay un problema en la concepción. Las empresas no son ricas. Los ricos son los dueños. Las empresas hoy lo único que hacen es generar crecimiento. La única forma de que Colombia salga de ese atraso que hablaba Julio es con inversión y creciendo el país. Pero si cada día a esa inversión le hacemos un ataque y le decimos, les voy a poner un ejemplo y voy a poner un nombre propio porque es el único que se me ocurre. Algún banco español, sabemos que hay 2 o 3 bancos españoles en Colombia, van a pagar el 50% de renta del banco, porque dicen el sector financiero paga el 50% de renta. Pero si además van a sacar unas utilidades, van a pagar el 30% de las utilidades. ¿Quién va a invertir en Colombia? Y si no invierten en Colombia, no crecemos. Y si no crecemos, no se pagan los impuestos. Y esa es mi conclusión. Esta reforma tributaria no va a generar impuestos. Porque lo único que va a hacer es desincentivar que los colombianos inviertan, que los colombianos pongan recursos en el país. Entonces, esos impuestos que ellos dicen, 26 billones de pesos, no se van a conseguir. Yo creo que esto es un engaño del gobierno para decir, yo voy a buscar unos recursos para cumplir unos planes de gobierno y el Congreso no me lo va a aprobar. Yo creo que el gobierno presentó esa reforma tributaria para que se la nieguen y buscando una excusa para decir, yo quería hacer, pero el Congreso no me dejó. Teniendo en cuenta que esta reforma, Maritza, apunta a recaudar algo así como el 1% del PIB, sí, y el déficit fiscal en Colombia es de casi el 8%, ya llegando a o sea, estamos echándole una gotica a la piscina, Maritza. Bueno, pues Julio, Juan Alberto, muchísimas gracias. A propósito de eso, uno de los sindicatos más importantes del país, la CGT y la ACC, que es la Asociación Colombiana de Camioneros, también acaban de publicar un comunicado rechazando esta reforma tributaria, diciendo que esto profundiza la desigualdad social, amenaza la estabilidad del sector transporte, que es del que estábamos hablando, y golpea la economía popular. Hacemos una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más. Ustedes quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana, 21 minutos, y llegó el momento de conocer qué se mueve en redes sociales y qué es tendencia por sus conversaciones e interacciones. 3 temas destacados hoy: la expectativa que genera el próximo partido de la Selección Colombia y que mantiene viva la esperanza. También el nuevo caso de desaparición en Bogotá que involucra a una joven de 16 años, a Ayelen Sofía. Y las buenas noticias que nos regalan nuestros cantantes. Goyo y Carlos Vives llevaron su folclore al famoso show de Jimmy Fallon. Bien, miren, el partido de la Selección Colombia mañana, que definirá nuestra participación en el Mundial. Ya hay quienes aseguran el triunfo en Barranquilla. Por ejemplo, Alexander Mantilla: Colombia no les va a regalar nada, van con toda por los 3 puntos para sellar la clasificación. Con relación a la joven desaparecida hace 24 días en Bogotá, hay preocupación por la cantidad de casos de desaparición que se presentan en el país. Por ejemplo, Isabel Truque dice: todos los días casos y más casos en Colombia. Niños, niñas, jovencitas y mujeres víctimas. Y claro que tenemos información más amable que, por cierto, nos llena de orgullo. Nuevamente nuestros artistas mostrando a Colombia en el mundo. Carlos Vives y Goyo cantaron en el programa más visto de la televisión norteamericana. Y Zobeida Verde lo resalta: Carlos Vives, eres un orgullo para todos los latinos. Gracias, Jimmy Fallon, por incluir al talento latino en tu show. Recuerde que nos puede dejar sus comentarios en todas nuestras redes sociales, @noticiasrcn, y también visitar nuestra página web noticiasrcn.com. Feliz mañana, Mari y Isa. Muchísimas gracias, Luza. Son las 7 de la mañana, 23 minutos, y vamos cambiando de tema. Hablamos de Cali, de hecho, de la ciudad de Luza. Están cumpliendo un sueño, Mari, que nació desde la esperanza de una familia colombiana que se fue hasta Estados Unidos para salvar la vida de Juan Sebastián. Es una historia que ha sido marcada por la lucha contra el síndrome de Hirschsprung. Miren, hace 5 años en Denver, Colorado, este pequeño, en ese entonces tenía 8 años, Isa, le confesó al médico que lo trató que su mayor sueño era que esas cirugías que le habían salvado la vida también se pudieran hacer aquí en Colombia. Pues bien, hoy ese sueño se hace realidad. Y llevo 22 cirugías. En la penúltima
el doctor Luis de la Torre me pregunta que cuál era mi sueño. Y ahorita cada lo tengo presente, aquí cumpliéndolo. El sueño de Juan Sebastián era que niños como él, diagnosticados con el síndrome de Hirschsprung, pudieran ser operados en Colombia y no tener que luchar para viajar al exterior. Nada, que no se rindan, que todo es posible y que no se den de baja por una enfermedad. Y es que con este anhelo, él, su primo Juan José de 9 años y toda su familia se unió para crear la fundación Florece la Esperanza Ángeles en el Camino, que hoy en Cali logra su tercera jornada de cirugías colorectales, únicas en el país, de la mano de especialistas de Estados Unidos, México y Colombia. Y esperamos poder resolver todos los pacientes que se tienen preparados para esta jornada. Son más de 20 niños los beneficiados con esta edición, pequeños que encuentran una nueva oportunidad de vida gracias a este esfuerzo solidario. Poder dar unos diagnósticos y entre cirujanos de Colombia y nuestros cirujanos del exterior puedan llegar a conciliar un tratamiento oportuno para todos nuestros niños. La fundación, que este 13 de septiembre celebra su tercer aniversario, se ha convertido en un camino de esperanza para decenas de familias en Colombia. Pues a él gracias, porque es una buena noticia para muchísimos colombianos, para muchísimos niños, pero también para muchos papás que están allí sufriendo, angustiados por lo que pasa con sus hijos. Y cuando llega una enfermedad de estas que de pronto uno no ha escuchado tanto, que puede ser tan abrumadora, qué belleza. Sí. O que a veces significa tanto un traslado al exterior para hacerse un tratamiento, pero ahora está aquí en Colombia. 7 de la mañana, 26 minutos. Miren, les vamos a contar la historia de un tecnólogo en telecomunicaciones de 30 años que en este momento se debate entre la vida y la muerte luego de ser arrollado por un vehículo. Esto fue desde el 7 de agosto, desde ese momento se encuentra en una UCI, pero del responsable todavía no se sabe nada. Su familia exige justicia y quien más lo reclama es su pequeña hija. ¿Por qué no lo ayudó? Mi sueño siempre vas a estar, mi reina linda. Así le cantaba Líor a su hija de 2 años. La niña desde el 7 de agosto lo pregunta sin saber que su papá lleva 26 días en coma. Un conductor en un carro particular lo atropelló en la Boyacá con 77 y escapó. Nos ha tocado decirle que estaba en el médico, que le duele la cabeza, pero es terrible ver una niña, un bebé de esos también afectado por una situación de estas. Llegó como NN al hospital, ha enfrentado varias cirugías y la esperanza de vida es escasa. Su familia espera un milagro. Primero que todo quiero decirle a esa persona que dañó una familia completa. Piden al responsable que aparezca y con derechos de petición han solicitado al distrito las cámaras de seguridad de la zona para identificar características y pedir justicia. Dios mío, qué dolor. Desde aquí le enviamos fuerza para que despierte y vuelva a estar con su pequeña hija. Hablamos ahora de Ayelen Sofía Páez Oliveros, de 16 años, esta menor que desapareció hace 24 días en Bogotá. Su familia en este momento dice que necesita más apoyo para encontrarla. Jason, con los detalles, adelante. Mire, qué angustia por esos días el tema de la desaparición, más de menores, de niñas. Estamos hablando de una joven de 16 años. Hace pocos minutos dialogamos con su mamá, que envía justamente ese mensaje a aquellas personas que la puedan reconocer con las fotografías que han sido difundidas con la autorización de su familia por las redes sociales, por los medios de comunicación, y que hay carteles, incluso uno de la Interpol, una circular amarilla para que las autoridades puedan buscarla no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades de Colombia, en terminales aéreas y terrestres. Desapareció el 9 de agosto, al parecer sale de su vivienda, según lo que han dicho las autoridades, y al otro día tenía que hacer su ICFES, nunca llegó, y desde ahí pues empieza esa desesperada búsqueda por parte de su familia. Lo más reciente es que la han buscado en la ronda del río Tunjuelito, esto en el sur de la ciudad de Bogotá, justamente porque allí se ve una de las cámaras más recientes en materia de seguridad. Esto nos dijo su mamá hace pocos minutos. No había ninguna clase de discusión, yo no soy como esa mamá encima, imponiendo y peleando con ella porque no discutíamos. Entonces no había motivos como para uno decir se quería ir. Tampoco llevó nada, absolutamente nada, como para uno decir también que salió por su propia voluntad y se quería ir de la casa. ¿Dónde está Ayelen?
su familia la está buscando, si usted sabe, comuníquese con las autoridades. ¿Hay alguna forma de aliviar esta angustia de esta mamá, de esta familia, Isa? Por eso seguimos difundiendo aquí la cara de Ayelen Sofía, que fue vista por última vez en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Esas son las últimas pistas que se tienen de ella, 24 días con este gran dolor. Hasta aquí llega nuestra emisión de noticias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Un feliz día para todos. Nos vamos y los dejamos con los muchachos de Mañana Express. Chao.